Hermanos, buenos días. Continuamos con la serie Las preguntas escépticas del pueblo de Dios. Y en esta ocasión corresponde el mensaje y la pregunta que es el título de este mensaje: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Malaquías capítulo 3, versos 6 y 7 nos dice de esta manera. Dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, Dios pone en perspectiva la situación. Dios le dice: ustedes están aquí y yo estoy aquí. Ustedes son infieles, ustedes fallan, ustedes no permanecen en mí, pero yo, dice, no cambio. Yo sigo manteniendo mis promesas. Hermanos, Dios es inmutable. De hecho, Santiago capítulo 1, verso 17 dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Oiga esta segunda parte y luego dice: en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. Dios establece y les deja en claro al pueblo y a los sacerdotes: yo no cambio. Hermanos, Dios no cambia. Sus promesas siguen siendo firmes, fieles, vigentes. Dios no cambia ni en su carácter, ni en sus virtudes, ni en sus atributos, ni en sus cualidades. Dios no cambia en nada. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es inmutable. Pero nosotros, hermanos, el ser humano, somos los que cambiamos, somos los que alteramos nuestras decisiones, las modificamos. Somos tan volubles que una vez decimos: te voy a seguir, y luego después decimos: ya no quiero seguir. Que una vez decimos: voy a hacer esto, Señor, te voy a servir, y después decimos: ya no te quiero servir. Pero Dios no es así, hermanos. Dios permanece fiel. Y la prueba que Dios les da es: por eso es que aún no han sido consumidos. Esa es la prueba que Dios les da. No han sido consumidos. Si Dios les dijo antes que Dios les amaba y que eran pueblo escogido de Dios, entonces siguen siendo pueblo escogido de Dios, y Dios seguía amando a su pueblo. Dios les mostró tanto amor, hermanos, que aun cuando ellos desobedecieron, y no nada más en este tiempo de Malaquías desobedecía el pueblo, hermanos. La palabra de Dios nos dice aquí que desde los días de vuestros padres, es decir, otras generaciones que les antecedieron, seguían haciendo lo mismo, violando las leyes, incumpliendo las leyes, apartándose de Dios. Cada vez el pueblo, hermanos, iba en decadencia. Pero Dios permanecía ahí, y Dios mostraba ese amor, hermanos. Y Dios les ofrece una solución. Sabe que el pueblo ha fallado y Dios les dice: volveos a mí, vuélvanse a mí. Esta es la solución que Dios les ofrece. Vuélvanse a mí, dice, y yo me volveré a vosotros. Pero el pueblo, hermanos,
responde con una pregunta escéptica, y dice: ¿en qué hemos de volvernos? Nosotros, ¿cómo es que tenemos que volvernos? Porque estamos bien. Ese era el problema, hermanos, en el tiempo de Malaquías y en otros tiempos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento y hoy en nuestros días, hermanos, que a veces no reconocemos y no aceptamos nuestras fallas, los errores que tenemos, no los aceptamos, y por eso el pueblo tampoco aceptaba y decía: ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, estaban diciendo: no estamos mal, no nos hemos alejado de Dios, estamos bien, no tenemos de qué volvernos. Hoy en día, hermanos, a veces nosotros caemos en esta misma situación. Caemos en esta misma situación y decir: yo no he hecho nada malo, yo estoy viviendo bien. Yo no me he alejado de Dios, yo estoy cumpliendo con Dios, yo estoy sirviendo a Dios. Yo no necesito dejar otras cosas para servir a Dios porque yo lo estoy sirviendo. Ese es el problema, hermanos, que a veces no reflexionamos sobre nuestras vidas y no nos damos cuenta o no queremos entender que estamos alejándonos de Dios. Porque el pecado, hermanos, es lo que hace, nos aleja, nos distancia de Dios, nos separa de Dios. Si la vida nuestra que llevamos, hermanos, hermanas, es una vida de pecado, una vida que nos aleja de Dios, hermanos, estamos distanciados. Por eso Dios también a nosotros nos dice, y esta palabra aplica también a nosotros: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando el significado, hermanos, de la palabra hebrea, que significa volverse, cuando esta palabra tiene un significado de un cambio de intelecto, de un cambio de cosas espirituales, algo espiritual, cuando hay un cambio, hermanos, el verbo entonces toma un significado que es adhesión. Adherirse. En otras palabras, Dios les decía al pueblo: adhiéranse a mí, apéguense a mí, no se alejen. Pero el pueblo, hermanos, siempre fue en decadencia y buscaba acercarse a Dios, pero volvía nuevamente a alejarse. Yo quiero que veamos 3 puntos, 3 maneras en las que podemos nosotros o en las que hemos de volvernos. En estas 3 maneras nosotros hemos de volvernos a Dios. Hemos de adherirnos a Dios. Número 1, hermanos. La primera manera en que tenemos que volvernos a Dios es en arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, aunque el pueblo de Dios, aquí en este pasaje de Malaquías 3, 6 y 7, manifiesta y declara que ellos no necesitan arrepentirse porque no han hecho nada malo. Realmente, hermanos, no se daban cuenta, pero necesitaban arrepentimiento. Usted y yo, mi hermano, hoy en este tiempo, necesitamos reflexionar sobre nuestra situación. Y quizá, hermano, necesitemos arrepentirnos, pero tenemos que ser crudos, tenemos que ser realistas para entender y ver realmente que estamos equivocados cuando lo estamos. Reconocerlo. Porque muchas veces buscamos autojustificarnos y entonces estaríamos en la misma situación que el pueblo en ese tiempo de Malaquías. ¿En qué hemos de volvernos? O podríamos decir: ¿en qué he de arrepentirme? Yo ya me arrepentí. Hermanos, necesitamos arrepentirnos día con día.
Día con día necesitamos arrepentirnos porque cometemos fallas, cometemos errores. Y más, hermanos, aquellos hombres, mujeres que están en la iglesia, que se dicen cristianos y viven una vida de pecado. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo, desde aquellos tiempos, hermanos, sucedía así. Entonces, hemos de volvernos a Dios, hermanos, porque quiero que esto sea algo que nos aplique a nosotros, y sí aplica para nosotros estos. Entonces necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento. El pueblo recurrentemente caía en pecado, en una conducta pecaminosa, y cada vez se alejaba más de Dios. No caigamos, hermanos, nosotros en eso. No nos alejemos de Dios. Para arrepentirnos, hermanos, tenemos que aceptar que estamos alejándonos. Tenemos que aceptar que nos estamos separando de Dios. Hoy en día, en este tiempo de pandemia, de situaciones, de problemas difíciles, hermanos, hay muchos hermanos, hay muchos miembros de las diferentes congregaciones que se están alejando de Dios, se están enfriando. ¿Y qué es lo que hace la gente normalmente, hermanos? Culpa a otros de ese enfriamiento. Y eso no es así. Eso no es así. Uno tiene que responder por sí mismo. Uno es responsable de su vida espiritual y uno necesita buscar a Dios constantemente. Y si vemos que nos estamos deslizando, alejándonos de Dios, entonces tenemos que volvernos en arrepentimiento, hermanos. En arrepentimiento. Mire, en Escocia había una torre en el campo que le llamaban la Torre del Arrepentimiento. Y una ocasión, un varón escocés salió a caminar al campo. Y en el campo estaba un niño pastor de ovejas cuidando a sus ovejitas, pero estaba recostado en el pasto y estaba leyendo la Biblia. Aquel varón se acerca donde está el niño y le dice: niño, ¿qué estás leyendo? Y el niño contesta: la Biblia. Y nuevamente voltea a la Biblia para seguir leyendo. Ese varón, en tono sarcástico, burlón, le dice: ah, entonces tú has de saber más que el cura. Y le dice: no, pero estoy leyendo. Bueno, entonces le dice ese varón: entonces dime, ¿cuál es el camino al cielo? Y el niño, hermanos, noten esto, el niño solamente levanta su mano e indica hacia donde estaba esa torre que le llamaban la Torre del Arrepentimiento. Solamente le hace la señal cuando el hombre pregunta: ¿cuál es el camino para el cielo? Él le dice: ese. En otras palabras, el hombre entiende y le estaba diciendo: necesitas arrepentirte. Es el camino del arrepentimiento el que lo lleva al cielo. Y hermanos, esto es para nosotros así. Necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento. Es necesario que nos arrepintamos, usted y yo. Segunda manera, hermanos, en la que nosotros podemos volvernos a Dios es en renovación. La renovación, define el diccionario, es un restablecimiento o reanudación de una cosa que se había interrumpido. Un restablecimiento o reanudación de algo que se había interrumpido. Cuando el hombre peca, hermanos, hay una interrupción, hay una separación de la relación entre Dios y el hombre. La renovación hace, hermanos, esa reanudación, ese restablecimiento. Entonces usted y yo, así como el pueblo de aquel tiempo, necesitamos y necesitaban ellos también una renovación. Es posible, hermanos, que
todos ya nos hayamos arrepentido y constantemente estemos arrepintiéndonos, pero necesitamos una renovación. Hemos escuchado en muchas ocasiones en los matrimonios que cumplen cierta edad matrimonial. En mi caso, hermanos, por ejemplo, cuando mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados, en una pequeña ceremonia hicimos una renovación de votos. Volví yo a decirle a mi esposa lo que le había dicho antes, y ella a mí también. Renovamos nuestros votos para reanudar y seguir, hermanos, reafirmar esa relación que tenemos como matrimonio. Entonces esto es, hermanos, nosotros necesitamos una renovación con Dios. Lleguemos a Dios, hermanos, y digámosle nuevamente: Señor, aquí estoy otra vez. Y puedo decirte, Señor, que aún sigo tus pasos, aún te sigo buscando y sigo adhiriéndome a ti, te sigo sirviendo, y aún así, y te prometo que lo voy a hacer todavía aún más. Reafirmo mi convicción, mi decisión de estar a tu lado y de seguirte y de servirte. Podemos volvernos a Dios, hermanos, en renovación. Número 3, ¿en qué otra manera podemos volvernos a Dios? En restauración, hermanos. Podemos volvernos a Dios, así como aquel pueblo también necesitaba volverse a Dios, en restauración. La restauración es una modificación de una cosa para ponerla en el mismo estado o estima que estaba antes. Yo creo que nosotros conocemos este concepto de restauración. Cuando hablamos de restauración, no significa, hermanos, que todo se ha destruido, sino que ha sufrido algunos desperfectos, algunos daños, algunas alteraciones, y entonces entra este concepto de restauración, a restaurar aquello que se ha dañado. Usted y yo, mis hermanos, quizá necesitemos ser restaurados, necesitemos restauración hoy en nuestro día, porque nuestra vida espiritual quizá haya sufrido descalabros, haya sufrido ciertas alteraciones que necesitamos ser restaurados para que vuelva a ser como antes. Y entonces entra el concepto ese, hermanos, de que nosotros debemos devolvernos a Dios, nuevamente adherirnos a Dios. La vida de pecado, hermanos, o el pecado en nuestras vidas deja marcas. Mire, un padre y su hijo platicaban, y este niño era un niño muy corajudo, y el padre le dice: vamos a hacer un trato. Cada vez que tú te enojes, en la puerta que tenemos principal de nuestra casa, puerta de madera, vas a colocar un clavo. Tomas el martillo y entierras el clavo ahí en la puerta de madera. Cada vez que te enojes. Y el niño dice: ¿está bien? Y durante los días fueron pasando, hermanos. El niño se enojaba y entonces se acordaba, iba y tomaba un clavo y lo metía en la puerta de madera. Y volvía otra vez a enojarse y iba y tomaba el martillo y el clavo y volvía a meter otro en la puerta de madera. Y así, hermanos, llenó toda la puerta de madera de clavos. Y el niño entonces va con su papá y le dice: papá, esa puerta se ve muy fea con todos esos clavos. Y le dice: sí se ve muy fea. Y así es, hermanos, como lucimos nosotros cuando nosotros pecamos. Nos vemos feos. Espiritualmente estamos feos porque hemos estado pecando y las cosas ya no lucen como deberían de lucir lo mejor posible. No, se ven feas. Entonces el papá le dice: ok, al niño, volvamos a la ilustración, y le dice el papá al niño: vamos a hacer otro trato. Ahora, cada vez que tú te vayas a enojar, contrólate, y cuando te controles, retiras un clavo.
Y así pasan los días, hermanos. El niño se va a enojar y se acuerda y se controla. Ya no se enoja, no hace coraje, va y saca un clavo. Y vuelve otra vez a suceder alguna situación y se controla y va y saca otro clavo. Y así le hace hasta que retira todos los clavos de la puerta de madera. Va con su papá y le dice: ya quité todos los clavos. Y el papá le dice: ¿y cómo ves la puerta? Y el niño dice: pero le quedaron las marcas de los clavos. Sí. Y eso, hermanos, es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros hemos pecado, las marcas de nuestro pecado, del pecado que nosotros hemos cometido, quedan en nuestra vida y a veces, hermanos, en las vidas de los demás, en las mentes, en los recuerdos de los demás. Sin embargo, hermanos, necesitamos ser restaurados, necesitamos cumplir esto de la restauración para volvernos a Dios. Tres formas o áreas en las que nosotros podemos volvernos a Dios. Es a través del arrepentimiento, a través de la renovación y a través de la restauración. Necesitamos, hermanos, esto. Concluyo, hermanos, no hay registro de que el pueblo de Dios fuera cada vez más en obediencia. Antes, al contrario, siempre estaba decayendo. Era un pueblo desobediente, un pueblo rebelde. Nosotros hoy en día, hermanos, tenemos la posibilidad de ser diferentes, de ser mejores, porque nosotros aprendemos a través de todas estas enseñanzas. Entonces, mis hermanos, hagamos esto. Sirvamos a Dios. Arrepiéntase o arrepintámonos, renovemos nuestros votos, restauremos lo dañado y acerquémonos a Dios. Volvamos a Dios y Él se va a volver a nosotros. Esa es la promesa, hermanos, y esa es la solución. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros y estaremos adheridos a Dios. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Trabajemos en esto y seamos cada día mejores en nuestra vida como cristianos. Gracias, Dios los bendiga.